Doctora Sandra Llerena, doctor Malavasi. La doctora Sandra Llerena es cardióloga electrofisióloga de la República, de la ciudad de Arequipa, y nos viene a acompañar. Adelante, por favor. En este panel de preguntas de este bloque súper interesante. Creo que también estamos en conexión con el doctor Freddy Del Carpio. Doctor Del Carpio. Sí, hola. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos claro. Ok, Carolina, gusto. Igualmente. Bueno. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Como encargada de las preguntas, tengo unas cuantas, una en todo caso por el tiempo a cada uno de ustedes. Comenzando con el doctor Freddy Del Carpio, espero que me pueda estar escuchando adecuadamente. Quería un poco para definir sobre lo que usted comentó del buscar triggers fuera de las venas pulmonares. ¿Cómo podríamos en todo caso definir, sobre todo planteándonos, hacemos ablación de vena de Marshall o no? ¿Planteamos hacer algo en pared posterior o no? Evidentemente, si es que ya hemos descartado que hay un trigger, que ya hemos hecho todo el algoritmo con la isoprenalina. En estos casos, de los pacientes que recidivan, ¿tiene algún algoritmo, alguna cosa más o menos establecida de por cuál técnica decantarnos? Sí, gracias por la pregunta. Por varios años yo realizaba esta inducción de gatillantes no pulmonares en todos los pacientes que hacía ablación. Y en realidad la frecuencia era bien baja. Después de que aislaba las venas, el protocolo era el que les mencioné durante la exposición. Dosis altas de isoproterenol, generalmente 20 microgramos o 0.2 microgramos por kilo por minuto, a veces 0.3 microgramos por kilo por minuto. Y voy a dosis escaladas, ¿no? 5, 10, 15, 20, 30. De acuerdo a cómo vaya la presión y el soporte que le pueda dar el anestesiólogo en cuanto a vasopresores. Y era infrecuente en realidad encontrar, a veces habían pequeñas extrasístoles auriculares, y eran consistentes, a veces podía hacer una ablación, pero era bastante infrecuente. Entonces ahora he dejado más o menos de hacer eso en forma rutinaria, y lo que hago es en el paciente que sí viene para una ablación repetida, o sea, el paciente tiene paroxística o persistente, y voy, chequeo la ablación que se hizo la primera vez. Si no encuentro, por ejemplo, que ninguna vena esté reconectada, o así esté reconectada, o sea, la reaíslo, y luego voy y hago el test, ¿no? Y entonces a veces encuentro fláteres, a veces, rara vez he encontrado, por ejemplo, una inducción de una taquicardia de reentrada nodal o cosas así. Pero así como les había estado, hay unos cuantos estudios que han visto en realidad con qué frecuencia se induce en el procedimiento repetido, y más o menos es de 10 a 15%. Es un poquito más en las paroxísticas y un poquito menos en las persistentes. De acuerdo a lo que se induzca, si uno puede probar, o sea, las dosis altas, uno ve fibrilación auricular, bajo la dosis o estaba en 20, la bajo más o menos a 3 o 2, y después de eso entonces se induce fibrilación auricular y luego se cardioverta el paciente. Entonces una vez que se es cardiovertido, vemos por la recurrencia temprana. Entonces recurre y se ve cuál es el primer latido que venga, ¿no? Entonces, en muchos casos sí he podido demostrar, he podido ver que la vena cava superior o qué sé yo, el seno coronario, alguna cosa así puede ser un foco. Eso, y voy atrás y lo busco y le hacemos una ablación, ¿no? Pero como les digo, es bastante poco frecuente, yo diría, que puedas encontrar un gatillante no pulmonar. ¿Qué más era la parte de la pregunta? No sé si te he contestado completamente o no. Sí, bueno, había mencionado de fuera de esto, por ejemplo, ablacionar, hacer alguna cosa en la pared posterior o la vena de Marshall. Ya, perfecto. Sí, es buen tópico. Como habíamos discutido anteriormente, el estudio que se hace en realidad es para pacientes persistentes, es en forma limítrofe había mejorado un poco los resultados.
en los pacientes de persistente, a veces si vienen para Redo, veo y busco la vena de Marshall. En más o menos 1 o 2 de cada 10, la vena es muy pequeñita y es difícil canularla, ¿no? A pesar de que puede eh, haber buenos catéteres guías para poner el catéter dentro de la venita, a veces es muy pequeñita y no se puede canular, no se puede inflar el balón. Pero en los que sí he podido encontrar, lo que me ha sorprendido es, por ejemplo, tengo una serie pequeñita de casos en los cuales habían estos tipos de activaciones que parecían fláteres atípicos, ¿no? Que eran fláteres atípicos, pero le haces el encarrilamiento, no es mitral, no es el techo de la aurícula, no es el lado derecho, y la activación a veces anda cambiando de una a otra, ¿no? Entonces, en varios de esos casos hemos inyectado esto en la vena de Marshall. ah, y sorprendentemente han terminado estas activaciones así medias confusas, ¿no? Tengo un caso específico que me acuerdo, pero nos quedamos sorprendidos porque hicimos la vena de Marshall, le inyectamos el alcohol se dispersó por toda el área que irriga la vena de Marshall, que es bastante extensita, puede ir incluso a la base de la orejuela izquierda, y terminó. Y lo que básicamente, o sea, no podía explicar porque sí había bloqueo del anillo del istmo mitral, pero no era un flatter mitral típicamente como el que puedes ver que es una reentrada estable, ¿no? Entonces, lo que yo creo que la vena de Marshall, además de que tiene estas conexiones nerviosas, yo creo que al dispersarse entre estas capas que tiene la aurícula izquierda, porque la aurícula izquierda muestra una pequeña figurita de una tomografía que es bien especial, que puede determinar las capas que tiene la aurícula izquierda. Son varias capas, ¿no? Una va de arriba hacia abajo, otra de derecha a izquierda, otra de lado. Entonces, parece que puede infiltrar en la pared posterior y podría tener algún beneficio. Am, pero mi práctica ha cambiado porque generalmente en un paciente que tenga, por ejemplo, un flatter mitral, y no puedo no podía conseguir el bloqueo con radiofrecuencia, o sea, por ejemplo, hacía radiofrecuencia endocárdica, hacía radiofrecuencia dentro del seno coronario, o sea, pero lo más minucioso que puede ser, ¿no? O sea, tus lesiones son completas, están continuas y no puedes conseguir el bloqueo. Entonces, hacía la vena de Marshall y en varios de estos casos, ¡pam!, se bloqueaba había bloqueo en el istmo mitral. Pero ahora últimamente hay un catéter que es un catéter, se llama el Afera. Ya no he vuelto a hacer más o menos por los últimos 6 a 8 meses, Benja Marcel, porque las lesiones que hace ese catéter son grandes y son bien transmurales. Eh, entonces, cuando tengo un flatter mitral así, le hago con el Afera y generalmente se consigue bloqueo bidireccional y elimina, pero todos los potenciales que puedan haber en esa área. Es un catéter bien potente. Ya, entonces, ablación empírica he hecho varias veces, pero ahora con estas nuevas tecnologías, un poco que mi práctica está cambiando. Y no sé si es la misma impresión que tengan ustedes, no sé si están usando el campo pulsado o no, pero las ablaciones son un poco más cortas, las lesiones parecen ser más completas. Entonces, como que la práctica, no sé cuánta utilidad va a tener la ablación de alcohol de la vena de Marshall, por ejemplo, no estoy seguro. Ok, doctor, muchas gracias por su aporte. Mi siguiente pregunta es para el doctor Malavasi, siendo un poco más dirigiéndonos a la parte clínica, porque es verdad que usted comentó que, por ejemplo, la ablación y el implante de marcapasos, bueno, no queda duda cuando el paciente no tolera adecuadamente los fármacos cronotroponegativos, pero, por ejemplo, aquel paciente que le das fármacos cronotroponegativos a dosis máximas y la FA sigue estando rápida, ¿en qué momento, o sea, con cuántos fármacos quizás, habría que comentar a los colegas clínicos que plantearse en enviarnos al paciente para hacer una ablación del nodo AV? Bueno, como valoración clínica, si el paciente persiste sintomático y en falla refractaria, ese sería el momento de enviarlo para que no tenga más deterioro. Los fallólogos del centro de los 2 centros donde yo trabajo utilizan los valores titulados, digamos, el histórico de NT pro BNP, y cuando llegan a un punto estacionario donde ya no lograron bajarlo más y están en dosis tope, en ese momento ya ellos comienzan probablemente a solicitar que se considere la opción de ablacionarlo. Ahora, con la instauración de toda la farmacología, digamos, no antiarrítmica, hemos visto que afortunadamente esto ya es muy infrecuente, ¿verdad?
los medicamentos, pues todo el control de factores de riesgo realmente es muy costo efectivo en estos casos y es rara vez, casi anecdótico, que tengamos que ir a eso. Pero sí, es básicamente es el momento. Si corroboramos por Holter que tenemos frecuencias en reposo que siguen estando arriba de 80 latidos minuto, que la media en el Holter está arriba de 110 y los valores de NT-proBNP no están estacionarios, ahí consideramos esa opción. Muchas gracias por su respuesta. Y una última pregunta para el doctor Ángel Cueva. Dentro de tu charla, obviamente, y sabemos que el manejo de las comorbilidades de la FA no solamente es ablacionar y ya está. Y pues, lamentablemente, desde el punto de vista del sistema sanitario público del Perú, hay muchas, como tú comentabas también, el paciente está esperando, llega a la fecha para su ablación, que son meses después, y no se ha hecho un trabajo, al menos con alguna cosa tan evidente como el peso. ¿Cómo crees tú, no creo que, no solamente nosotros vamos a solucionar el problema, pero las limitaciones que tenemos en este sistema sanitario, cuán relevantes, cuánto pueden quizás hacer que todo el trabajo que estamos haciendo caiga en un saco roto? Muchas gracias. Sí, como lo mencioné, ninguna ablación de FA es emergencia, o sea, hasta que al paciente se le llegue a hacer la ablación van a pasar probablemente meses, tiempo que nos da para trabajar en el manejo de comorbilidades desde la perspectiva que yo creo todo paciente con fibrilación auricular debería ser enviado de forma rutinaria a nutricionista, 1. 2, debería ser en caso donde se identifique que haya consumo excesivo de algún determinado tipo de sustancias, psicología, endocrinología, si es que el paciente padece de alguna patología tipo diabetes mellitus o resistencia a la insulina u obesidad, ¿no? Creo que estos son aristas muy importantes, ¿no? Manejarlo con otras especialidades ya de forma rutinaria, ¿no? Y también la creación de unidades del sueño, ¿no? Para descartar y manejar apnea obstructiva del sueño. No, lamentablemente en nuestro país creo que no tenemos aún fortificados este tipo de estrategias. Ok, ¿alguna pregunta del público? Bueno, estando también con las horas precisas, vamos a dar por terminado este primer bloque nutritivo de la mañana y pasemos ahora a nutrir otra parte de nuestro cuerpo. Nos vemos 2:30 de la tarde. Gracias.